Bien. Cuando quieras. Amigos, ha quedado muy claro la responsabilidad que tuvieron los legisladores de la legislatura anterior, ¿verdad? Donde se viabilizaron todas estas transformaciones, toda esta ingeniería jurídica facilitadora del saqueo de los entes autónomos del Estado, de las empresas públicas del Estado, como les gusta decir ahora a los legisladores. Allí está la responsabilidad de los políticos actuando contra el pueblo uruguayo, contra las empresas públicas y facilitando los vaciamientos que naturalmente van al bolsillo de los empresarios. Esta es la metodología que tiene el nefasto progresismo, esa fuerza política bancada por la élite, ¿verdad? Fundamentalmente la Fundación Rockefeller, que con las banderas de izquierda, con las banderas históricas, engañan a la gente, roban a los pueblos, como el caso de Lula, como el caso de los Kirchner, como el caso del gobierno fraude amplista, roba al pueblo a través de impuestos, impuestos al trabajo, a través de la inflación y a través del robo puro y duro, como en el caso de ANCAP, como en el caso de ALUR y como en el caso de todas esas empresas privadas con capital de los uruguayos. Otro ejemplo que nosotros tenemos y que lo hemos llevado a la justicia, porque quiero decirles algo. Yo estoy grabando este video, ¿verdad? Yo estoy teorizando sobre este tema, pero al mismo tiempo tengo una actuación de carácter práctica, es decir, yo no me quedo en el discurso, yo asumo responsabilidades, recolecto material probatorio e inmediatamente voy a la justicia y denuncio. Claro, lo que hace después la justicia ya no es problema del doctor Salle. ¿Por qué? Porque en nuestro país no existe lo que se llama la acción privada. Una vez que yo doy la noticia criminis, una vez que yo hago la denuncia, que formulo la denuncia, quien tiene la potestad de seguir adelante la investigación es el fiscal, que ahora no tiene independencia técnica. Ahora el que decide si sigue o no es el fiscal de la causa, es el fiscal general, porque también el legislador perverso le dio un marco normativo por el cual el fiscal general instruye a los distintos fiscales. Entonces los puede instruir en el sentido de a Brian del Borro, a Cristian de Gruta de Lourdes, a Jonathan del 40 Semanas, arrancarle la cabeza. Ahora, a los directores del Banco República por los préstamos a Fripur, ahora a los directores de UTE y ANCAP por la regasificadora, a esos no, a esos dale larga. Dejá que denunció Salle, vamos a tratar de que pase el tiempo. En el caso Fripur pasaron 4 años, en el caso regasificadora pasaron 3 años, en el caso Alurba 1 año y medio, dale largas. Entonces sobrevienen nuevos hechos, la opinión pública se distrae y por allí se llega al archivo del expediente, como en el caso de Fripur. 4 veces lo saqué del archivo antes de que llegara a esta situación en que una empresa extranjera, una empresa gringa, se quedara con los permisos de pesca y a la planta de manufacturación le dijera chao, no existís, y 900 madres de familia quedaran sin trabajo. Y el PIT-CNT preocupado de llevar adelante su estafa del plan sindical. Claro, ¿cómo va a hablar la burocracia sindical? Si la burocracia sindical está estafando a los afiliados, si la burocracia sindical está estafando a empresarios nacionales y extranjeros, también denunciado por Salle, por supuesto, ¿verdad? Entonces, amigos, ya no depende del doctor Salle, porque todas estas modificaciones legislativas, en definitiva, no solamente, y vean la perversidad del legislador, no solamente facilitan la estafa, sino que después generan la maquinaria de impunidad gubernamental. Esto es verdaderamente el horror que vive el pueblo uruguayo. Y no hay ningún político con fueros parlamentarios que haga un video como este. No hay ningún político de ningún partido que diga abiertamente
están robando al pueblo uruguayo en virtud de la legislación que emergió del chiquero de la Guarda y en virtud de la creación de una maquinaria de impunidad gubernamental, a través de la creación de la Fiscalía General y a través de una modificación procesal del Código del Proceso Penal que ha dejado a los jueces como mero homologadores de lo que dicen los fiscales. Es decir, se ha vaciado también de contenido al Poder Judicial. Se ha generado inclusive la perversión de que ya no tenemos jurisdicción, ya no tenemos función jurisdiccional, ya no tenemos proceso penal, ya lo que tenemos prácticamente es un procedimiento administrativo que el que marca la cancha, el que da las pautas y el que toma las decisiones finales es la Fiscalía. Y es un solo fiscal, el fiscal general, y ese solo fiscal responde aquí, a la Casa de Gobierno, que está a mi espalda. Amigos, esta es la realidad. Esta es la realidad que pocos, asumiendo responsabilidades y jugándosela, están dispuestos a desenmascararla. Bueno, nosotros no solamente golpeamos la puerta de los juzgados, sabiendo de antemano que chocamos con esta maquinaria, sino que además hacemos este video para que ustedes puedan saber cómo está funcionando el sistema legislativo y el sistema judicial en nuestro país. ¿Por qué esta ingeniería jurídica que no es nacional? Ustedes no piensen que todas estas maquinaciones salen de las neuronas de nuestros legisladores o de nuestros gobernantes. Estas son todas recetas que proceden del imperio. Es decir, cuando yo digo el imperio, ni siquiera estoy señalando un país, me refiero a una élite planetaria que logra estandarizar la forma de administración, que logra estandarizar la forma de relacionamiento de los seres humanos. Claro, tiene toda una metodología, tiene toda una tecnotrónica, tiene la capacidad económica como para lograr lo que nosotros llamamos la esclavitud consentida. Estamos viviendo, ahora volviendo al plano nacional, una suerte de esclavización consentida. No hay reacción frente a esto. El doctor Salles genera este video y no hay reacción. Ni siquiera me salen a contestar los involucrados. Ni siquiera salen a decir, es mentira lo que está diciendo el doctor Salles. Yo quisiera que dijera, mire, lo que está diciendo el doctor Salles es un disparate, es una mentira, por esto, esto y esto. No lo salen a decir. Prefieren nomás dejarme allí como que esto fuera un episodio esquizofrénico. Está fuera de la realidad. El doctor Salles está fuera de la realidad. El doctor Salles es un loco. Pero después cierra Fripur. Pero después la regasificadora termina en una estafa. Pues después el Banco República termina pagando termina no cobrando una deuda de decenas de millones de dólares y esa plata puede estar en el bolsillo de algún amigo de Mujica, como lo tenemos denunciado. Después, bueno, a ver, por favor, en el 2007 denuncié Pluna y después viene el autoprocesamiento. Auto de procesamiento que tiene un pero. Procesa a los privados, no procesa a los gobernantes. Y este caso, amigos, de Pluna es emblemático para que ustedes entiendan cómo funciona la justicia. Fíjense, el auto de procesamiento, que lo tengo por allí, dice que hubo una estafa, que Campiani y sus socios estafaron. Estafar significa inducir en error, confundir a la persona, generar un falso juicio. Entonces la pregunta que hace el doctor Salles, que fue el primer denunciante de Pluna en el año 2007, se pregunta lo siguiente: ¿a quién estafó Campiani? Y ustedes se tienen que hacer esa pregunta. ¿A quién estafó Campiani? Bueno, según el auto de procesamiento, al Estado uruguayo, a toda la jurídica de Presidencia de la República, a toda la jurídica del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, a toda la jurídica del Ministerio de Economía y Finanzas. Estamos hablando aproximadamente de 20 abogados, estamos hablando de ministros, subsecretarios, pero ustedes pueden creer quién es Campiani. Einstein, Hopkins, es una mente privilegiada. No, el problema es que no hubo una estafa. El problema es que hubo una conspiración de funcionarios públicos con Campiani
para llegar a esa situación. Y tal es ello así, amigos, que mi denuncia parte en el 2007 cuando digo, la forma en que se escoge el socio de Pluna ya es criminal. Ya en el gobierno de Tabaré Vázquez con Astori de ministro, ahí estoy diciendo, cuidado, el gobierno está actuando criminalmente. Claro, después es difícil que los jueces y fiscales procesen a presidente y ministro de Economía. Por lo menos mientras están en el gobierno. Por lo menos mientras están en el gobierno. Este video va a ser un video histórico. Tal vez yo esté muerto. Pero cuando se produzca la revisión de las grandes acciones criminales de este gobierno, del anterior y del anterior gobierno, vale decir, de la égida progresista, del fraude amplio, esa fuerza política amoral que se transformó, ¿verdad?, para devenir en una suerte de asociación para delinquir. Este video, amigos, será entonces testimonio de que durante la vigencia del gobierno hubo un ciudadano que se la jugó y que durante la vigencia del gobierno le pidió a la justicia, porque los juzgados de penales los tengo aquí a unos escasos metros, le pidió que investigara, le pidió que cautelara los intereses del pueblo uruguayo y no lo dejara saquear como está permitiendo que lo saquee. Ha sido un gusto tener este contacto con ustedes.